Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda una vez más y con el gusto de siempre, su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a este nuestro encuentro devocional diario, uno más entre las llamas. La reflexión del día de hoy le he titulado Mefiboset, su historia, nuestra historia. Y la estaremos tomando de una historia tan conmovedora del Antiguo Testamento, específicamente del segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 4, versículo 4. Leemos: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Para comenzar, les daré el significado del nombre Mefiboset. Mefiboset significa el que lleva vergüenza en sí mismo o el que esparce vergüenza. Y este significado tiene la connotación de alguien que es digno de lástima, de menosprecio. Ahora déjeme poner en contexto la historia. Mefiboset era hijo de Jonatán, entrañable amigo del rey David, y Jonatán a su vez era hijo del rey Saúl. Como ustedes sabrán o habrán leído, David y Jonatán nos unen una amistad muy fuerte desde su juventud. Tenían un amor profundo el uno por el otro, tal y como se ama a un hermano. Muy pronto, eminentemente David será coronado de rey de Israel, porque Dios ha desechado a Saúl, el papá de Jonatán, y ya solo es cuestión de tiempo para que David ascienda al trono. Y ellos han hecho un pacto de amistad, y David ha prometido a Jonatán que tendrá misericordia de sus descendientes. Pasado algunos años, muere Saúl, muere Jonatán, David llega al trono y se convierte en el jerarca de Israel. Después de algún periodo de tiempo, David se acuerda del pacto que le había hecho a su amigo y manda a sus siervos a buscar si ha quedado por ahí algún descendiente de Jonatán para hacerle misericordia. Este es un tipo de figura que encontramos en la Biblia. Los estudiosos en la materia le llaman imagen o tipo de Cristo, porque este tipo de relatos claramente se proyecta un mensaje espiritual que se asemeja a la condición del pecador, con lo que Dios hace para restaurarlo en su nueva posición en Cristo Jesús. Bueno, entonces David está dispuesto a salvar a algunos por amor a Jonatán, tal y como Dios estuvo dispuesto a salvar a todos los pecadores por amor a su Hijo Jesucristo. Aunque es importante mencionar que para poder recibir esta bendición es necesario creer en Dios, creer que Dios puede y quiere hacerlo. Bueno, entonces muere Saúl, muere Jonatán, David llega al trono y se convierte en el jerarca de Israel. Pasado algún tiempo, mucho tiempo diría yo, se acuerda del pacto que le había hecho a su amigo y manda a sus siervos a buscar si ha quedado por ahí algún descendiente de Jonatán. Ahora, sigamos avanzando en esta historia. En el segundo libro del profeta Samuel, pero ahora en el capítulo 9 en adelante, vamos a leer bastante, pero es importante que nos metamos en esta historia. Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo entonces: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Hago un paréntesis aquí. Es la segunda vez que se menciona el lugar donde vive Mefiboset, Lodebar. Lodebar era una aldea en la región de Galaad, alejada de Jerusalén, al este del Jordán, y que a su vez hacía frontera con la tribu de los Galaitas. Ahora, Lodebar significa
sin pasto, tierra seca, hostil, árida. Da la idea de una tierra donde no puede crecer pasto y no puede producir ningún fruto. Lodebar era un lugar duro para vivir. No era un lugar nada agradable para habitar en esos terrenos. De hecho, era un lugar donde se refugiaban los mendigos, los endeudados, los despojados, los perseguidos, los que habían caído en desgracia. Y mire qué coincidencia. Eso se asemeja a vivir en el mundo, alejados del amor, de la misericordia, de la gracia y del cuidado y de la provisión de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados, sin rumbo, sin dirección y sin ninguna esperanza. Por otra parte, el rey David vivía en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad del gran rey, el rey de gloria. Y muy interesante el significado de la palabra Jerusalén: casa de paz. Y David vivía ahí, y desde ahí manda a buscar y a traer este mendigo de Mefiboset. Tal como el Hijo de Dios dejó su gloria, no escatimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para venir a buscar y a salvar a esos pobres mendigos, a esos pobres Mefibosets, que estábamos perdidos, descarriados, como ovejas que no tenían pastor. ¿No es esto acaso maravilloso, estimado oyente? ¿Pueden ver la similitud de esta historia de Mefiboset con la nuestra? Ahora, ¿tenía algo este pobre miserable que ofrecerle al gran rey David, estando en la condición de lisiado, de inválido y viviendo en un lugar donde vivía? Evidentemente no. ¿Creen ustedes que este hombre poseía algo que David anhelara, o que le hiciera falta, o que no quería perderse de Mefiboset? No, definitivamente no. Exactamente igual que nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada que Dios necesite. Hoy, por medio de la fe, somos hijos de Dios, pero antes no lo éramos. De modo que cuando un día Dios quiso auxiliarnos en nuestra indefensión y abandono, fue por su pura y absoluta misericordia, y nada más que eso. Hermanos, somos adoptados, que no se nos olvide nunca. Efesios 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De entrada, nuestra actitud delante de Dios debe ser una actitud de humildad y de agradecimiento ante el Rey que nos amó y nos perdonó por medio de su Santo Hijo Jesucristo. De modo que todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios es solo por pura gracia y misericordia, porque Él es bueno, pero no nos asiste ningún derecho. De manera que esa actitud arrogante y desafiante que a veces muestran las personas hacia Dios, incluyendo algunos cristianos que le reclaman y le exigen a Dios como si Él nos debiera algo, simplemente es reprobable y digna de condenar. Bueno, continuando con nuestra lectura del capítulo 9, leemos: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y observen la actitud de este hombre. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y David le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer.
pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá siempre en mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, en la casa de paz, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¡Qué historia! Sin duda alguna, todos los creyentes estamos representados aquí. Nos vemos reflejados en la vida de este hombre. Resumiendo los versículos que acabamos de leer y ya para concluir con nuestra reflexión, Mefiboset estaba destituido de toda bendición y de todo privilegio por ser hijo de Saúl, uno a quien Dios había desechado y cortado de entre su pueblo. Tal y como todos los hijos de Adán habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto éramos hijos de aquel hombre que desobedeció a Dios y había sido expulsado de Edén, perdiendo así también la comunión íntima con Dios. Además, Mefiboset estaba lisiado de los pies, sufrió una caída y estaba inválido, y esto le impedía caminar y ser independiente y valerse por sí mismo, exactamente igual que nosotros, que estábamos antes sin Dios. Nosotros no éramos autosuficientes, no podíamos hacer absolutamente nada digno aparte de estar con Él. Entonces a Mefiboset solo le tocaba esperar la muerte, tal como aquel que no tiene ninguna fe ni esperanza en Dios y por lo tanto no tiene salvación, sino que lamentablemente lo único que le aguarda es la condenación eterna. Pero David lo mandó llamar. Si notan en la historia, ¿quién buscó a quién? David fue quien tomó la iniciativa, tal como el Padre Celestial nos buscó. Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ver nuestra condición y nos abrió el camino para podernos acercarnos a Él, ya que por nosotros mismos, estimados hermanos y oyentes, jamás hubiéramos buscado a Dios. Sí, ahora podemos decir genuinamente que amamos a Dios, pero no hay que olvidar que Él nos amó primero. Entonces, David adopta a Mefiboset como uno de sus hijos, como uno de los hijos del rey, tal y como nosotros hemos sido adoptados por medio de Jesucristo y nos hemos constituido en uno de los muchos hijos de Dios. Y David le concede el privilegio a Mefiboset de sentarse cada día en su mesa, así como nuestro Dios nos ha concedido la gran honra y el enorme privilegio de estar delante de Él todos los días. ¡Qué maravilla! Que podemos estar en cualquier instante y desde cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia tenemos acceso al trono de la gracia, al trono de Dios mismo. ¡Qué privilegio! Y qué grande honor y qué grande honra que Dios hace para con cada uno de los que creemos en Él. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por habernos buscado y habernos encontrado. Muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias porque, al igual que Mefiboset, que estaba en desgracia, inválido, relegado a una tierra extraña, incapaz de hacer algo por sí mismo, así nosotros en algún tiempo vivíamos sin fe, sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, apartados de ti. Pero al igual que David, que un día se acordó de la promesa que había hecho a su entrañable amigo Jonatán, tú también, oh Señor, te acordaste de cada uno de nosotros y enviaste a tu Hijo Jesús a buscarnos y a rescatarnos. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Y si Dios nos lo concede, nos estaremos reencontrando próximamente en este su programa, Uno Más Entre las Llamas. Que el Señor les bendiga.